Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a una nueva clase del taller de diseño 1, correspondiente al primer semestre de la carrera de arquitectura. Les habla su profesor William Quilarque y vamos a estar conversando hoy sobre el dibujo, sus herramientas, las herramientas que utilizamos para dibujar, lo que es la mano alzada, lo que se entiende por mano alzada, y vamos a hablar un poco de la proporción y la escala. Comenzamos. Muy bien, entonces, como primer punto vamos a referirnos a las diferencias que existen entre el dibujo artístico y el dibujo técnico. El dibujo artístico es aquel que es utilizado para expresar ideas estéticas, filosóficas o abstractas. Lo utiliza el artista para expresar la visión que él tiene sobre su entorno, las cosas que lo rodean, pero desde un punto de vista abstracto. Y además existen muchas técnicas de dibujo artístico que pueden ser utilizadas para expresar esas visiones. En el dibujo técnico se utiliza para representar los trabajos de ingeniería, arquitectura, topografía, piezas de maquinarias, etc. Y que es un dibujo que normalmente está regido por normas, es decir, está normalizado, está bajo lo que se entiende como normalizado. Esto significa que hay una serie de normas que se deben aplicar para poder expresar un dibujo técnico correctamente, y normalmente se utilizan en las carreras de ingeniería, arquitectura, topografía, ingeniería mecánica, etc. Es decir, las carreras técnicas. Las herramientas, ¿verdad?, que usamos para nosotros dibujar correctamente, estas son las básicas. Además de estas hay algunas otras. Son las siguientes: mesa o tablero de dibujo, regla, conocido como la regla T. ¿Verdad? La regla T, pues por su forma, por la forma la pueden identificar. Muchas veces esta regla T en el cabezal tiene un sistema de ajuste para ajustar ángulos y poder hacer trazos en ángulos. Escuadras, ya las conocen, el empleo de escuadras. El escalímetro, que es la herramienta de medición para dibujo técnico, ¿verdad?, es una regla de forma triangular que contiene diferentes escalas en sus caras, en sus diferentes caras. Tenemos el compás de precisión, identificable por la tuerca o el tornillo que tienen en el medio, a través del cual podemos hacer ajustes para mantener una abertura específica. Tenemos los lápices de diferente dureza de mina. El trazo o la calidad del trazo del lápiz va a depender de la dureza de la mina, entendiendo que mientras más blanda es la mina, el trazo es más oscuro, y mientras más dura es la mina, el trazo es más claro. Vamos a también conseguir lo que son las plantillas de curvas, ¿verdad?, para realizar cualquier tipo de curvas, plantillas de círculos, mobiliario, formas geométricas, etc. Hay infinidad de plantillas para dibujar. Los afiladores o sacapuntas, las gomas para borrado. Esta goma, la que se recomienda es de este tipo. En algunas partes se conoce como la goma pan. La goma nata, la blanca, yo no la recomiendo mucho para dibujo técnico, por cuanto es una goma que cuando uno borra, pues mancha a veces el papel. Están las plantillas de borrado, que la función es tapar la línea que está muy junta, muy cerca a otra línea, para no borrarla. Cuando hacemos un borrado, colocamos la plantilla y borramos la que deseamos, o la porción de la línea que deseamos borrar. Están las tintas, normalmente tinta china, etcétera, pero las tintas no las vamos a estar usando en este semestre. Vamos a ver lo que es el dibujo a mano alzada. Como dibujo a mano alzada, ¿verdad?, se entiende aquella actividad o aquel tipo de dibujo que se realiza sin emplear ninguna herramienta auxiliar, sino que se hace con la mano y el lápiz. Es lo que se conoce coloquialmente como dibujar a pulso. ¿Okay? Entonces, este dibujo no se hace a escala, se hace en proporción. Ya vamos a hablar un poquito de lo que es la proporción. Y se emplean técnicas como sombreado, claroscuro, texturas, etc. Es decir, si nosotros observamos un dibujo hecho a mano alzada, pues vamos a identificar rápidamente, ¿verdad?, los trazos. No está trazado con regla, eso sí, está bien rotulado. Fíjense cómo escribe la persona que dibuja a mano alzada, ¿verdad?
Todas las letras son del mismo tamaño, tratamos de que las letras sean lo más vertical posible y con la misma separación. Eso se llama rotular. Y para la rotulación, bueno, existen algunas normas. También se pueden usar líneas guía para rotular. Pero ya uno cuando se va acostumbrando a hacer la escritura, no es necesario colocar líneas para la rotulación. Esto es como vayamos educando la mano. Y bueno, hay diferentes representaciones de vegetación. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Cómo se usan las sombras con trazos cortos, etc. Esto es lo que se conoce como dibujo a mano alzada. Luego vamos a hablar un poco de lo que es la proporción y lo que es la escala. Fíjense, ¿qué es la proporción? La proporción es relacionar un objeto, ¿verdad? En sus diferentes partes. Es decir, si yo tengo el cuerpo humano, ¿verdad? Y queremos hablar, saber si está en proporción, pues tenemos que referenciar o comparar las diferentes partes del cuerpo humano. Es decir, debemos comparar los brazos con las piernas con la cabeza, etc. Entonces la proporción es, o para determinar la proporción, debemos hacer un ejercicio de comparación de medidas visualmente. Entonces, vamos a leer lo que dice el concepto. Para medir cualquier objeto o modelo es necesario aplicar el método de la comparación, puesto que medir es comparar lo ancho, alto o grueso de un objeto, es decir, sus diferentes unidades de medida. Como no utilizaremos ningún instrumento de medición, las distintas dimensiones se compararán entre sí mismas. Es decir, nosotros para hacer un objeto, dibujarlo en proporción, debemos comparar, en este caso, de este ejemplo de este jarrón que la persona quiere dibujar en proporción, debemos comparar el ancho con el alto. Y lo podemos hacer bajo esta técnica. Esta técnica que está aquí graficada, pues es la técnica donde el observador se coloca en un punto, ¿verdad?, sin moverse de allí, extiende el brazo y con el lápiz o algún elemento que le permita relacionar, tomar la medida visualmente de, en este caso, el alto, ¿verdad?, que lo que está tomando este señor aquí es la medida del alto con el lápiz, lo marca en el lápiz o en el objeto que tiene en la mano y voltea sin mover el brazo, sin acercarlo, lo voltea y observa cuántas veces es el ancho, ese alto cuántas veces es el ancho. Entonces puede obtener la proporción. ¿Por qué es útil dibujar la proporción y conocer las proporciones? Supongamos que yo les pido a ustedes que dibujen o representen proporcionalmente, sin medir nada, el pizarrón del salón. Un pizarrón. Si alguien lo dibuja de manera o de forma cuadrada, perfectamente cuadrada, yo le voy a decir que está errado, a menos que el pizarrón sea cuadrado. Pero todos sabemos que un pizarrón normalmente es rectangular. Aquellos que lo dibujen cuadrado están fuera de proporción. ¿Por qué? Porque es mucho más largo que ancho el pizarrón, ¿correcto? Aquellos compañeros que lo dibujen de manera rectangular, pues están en lo correcto, están representando el pizarrón de manera correcta. Pero ¿cómo sabemos aquellos que se acercan más a la proporción? Es muy sencillo, es conocer cuántas veces el alto del pizarrón cabe en el largo. Voy a repetir eso. Si nosotros con un objeto medimos el alto del pizarrón y volteamos la mano y calculamos cuántas veces ese alto es el largo, pues entonces estamos obteniendo la proporción real del objeto. Ejemplo, si el pizarrón mide 2 veces el largo, ¿verdad?, que el alto, entonces yo tomo mi medida del alto, volteo la mano y veo cuántas veces cabe el alto abajo, en el largo, correcto, en la medida longitudinal. Si son 2 veces, pues 2 veces, es fácil. La medida lo puedo representar ahora sí en una hoja de papel sin medir. Yo puedo dibujar una línea X, ¿verdad?, en una hoja, y esa medida la tomo y la repito 2 veces en el sentido largo y ya tengo la proporción del pizarrón. Esa es la técnica de la proporción que se está ejemplificando acá. La persona toma el ancho del jarrón y después ve cuántas veces es el largo ese ancho. Aquí pareciera que este jarrón, si este es el tamaño, pues tiene 2 veces y un poquito, ¿verdad?, el ancho. Cuando lo voy a dibujar, pues yo observo que el ancho sea, o mejor dicho, que el alto sea 2 veces y medio el ancho. Correcto, esa es la proporción adecuada. Entonces hay que practicar con la observación y con la toma de proporciones para poder entender bien de qué se trata la proporción.
pero es muy sencillo, es simplemente una relación entre varias medidas del mismo cuerpo. Ahora vamos a hablar un poco de la escala. ¿Qué es la escala? En arquitectura, ingeniería y otras carreras utilizamos normalmente lo que se conoce como escala de reducción. ¿Y qué es la escala de reducción? La escala de reducción se emplea para disminuir X cantidad de veces el objeto real y que pueda ser dibujado en una hoja de papel. Si yo les digo que dibujen una casa, el plano de una vivienda a escala real en un papel, pues ustedes dicen, profesor, no cabe. No cabe porque entonces tendría que buscar un papel inmenso del tamaño de la casa para poder dibujarla. En ese sentido, entonces, nosotros usamos las escalas de reducción. Y la vamos a identificar en nuestro escalímetro como un número, 2 puntos, otro número. El número de la izquierda representa el tamaño real del objeto. Voy a repetir eso. El número de la izquierda, este que está acá, que normalmente es 1, va a representar el tamaño real del objeto. El número que está a la derecha de los 2 puntos significa y representa la cantidad de veces que se reduce el objeto. Voy a repetir eso. El número que está a la derecha significa la cantidad de veces que se reduce el objeto. Entonces vamos a conseguir escalas como 1 a 10, esto se lee 1, 2.10 se lee 1 a 10. Vamos a conseguir escala 1 a 20, 1 a 25, 1 a 50, etc. Ahora bien, si yo les pregunto a ustedes, bueno muchachos, si yo les digo que me dibujen un objeto en escala 1 a 10 y ese mismo objeto lo dibujan en escala 1 a 50, ¿cuál de las dos dibujos quedará más grande? ¿El de 1 a 50 o el de 1 a 10? Ustedes me dirán, bueno profesor, el de 1 a 10. ¿Por qué? Porque estoy reduciendo 10 veces nada más el tamaño real del objeto. Y en la escala 1 a 50 estoy reduciendo 50 veces su tamaño real. Quiere decir, dicho de otra forma, que a medida que este número va aumentando en las escalas, se va haciendo más grande, el dibujo se va haciendo más pequeño, ¿correcto? Luego un dibujo en escala 1 a 100 pues será mucho más pequeño que en escala 1 a 50. Acá lo podemos observar claramente en estos gráficos que están acá, ¿verdad? Donde en la escala 1 a 100 se lee la distancia de 1 metro, la unidad de medida es 1 metro, y en escala 1 a 50, esto que está acá significa 1 metro. Luego, el mismo objeto dibujado con las dos escalas, en 1 a 100 resulta ser más pequeño y en 1 a 50 resulta ser mucho más grande. Ok, entonces vamos a conversar, muchachos, sobre, una vez visto todos estos aspectos, estos puntos de los que hemos conversado el día de hoy en esta clase breve, vamos a realizar la actividad número 4, cuya ponderación es del 5% y la fecha será indicada en las reuniones que estamos teniendo por la otra plataforma, y en la plataforma Saya van a estar publicadas las fechas de entrega. La actividad dice así: en una hoja del formato DIN A3, realmente vamos a usar 3 hojas, ¿verdad?, del blog o del formato DIN A3. Las dos primeras actividades las van a realizar con la hoja dividida a la mitad, como venimos haciendo, ¿verdad?, en el sentido horizontal, así como aparece acá en el gráfico. Como está acá, vamos a dividir la hoja así por la mitad, en el centro. Y entonces vamos a dibujar líneas paralelas a mano alzada. Repito, vamos a dibujar líneas paralelas a mano alzada a una distancia de 0.5 centímetros sin medir, es decir, a ojo. Vamos a calcularlas visualmente. Si miden, me voy a dar cuenta. La idea es que hagan el ejercicio sin medir. ¿Por qué? Para acostumbrar al ojo a que vaya manejando unidades de medida, ¿verdad?, visualmente, en la dirección que se indica. Es decir, en el primer recuadro vamos a hacer líneas diagonales en este sentido, ¿correcto? En el segundo recuadro, líneas verticales en este sentido, no así como las tengo acá, que aquí quedaron, digamos, torcidas, lo más derecho que se pueda, posible, a mano alzada, sin usar reglas ni escuadra, absolutamente nada. En el siguiente recuadro van a ser líneas horizontales y en el siguiente van a ser líneas diagonales en el otro sentido, en el sentido contrario al primero. ¿Cuáles son las condiciones de trazo? Las condiciones de trazo son lo siguiente. Número 1, el trazo es una sola línea, repito. El trazo es una sola línea, no son líneas seccionadas. No debemos interrumpir por tal motivo el trazo. Cuando el trazo comienza
finaliza en el borde de la hoja. Si comenzamos en este borde, pues termina aquí el trazo. Un solo trazo, correcto, no son varios trazos, uno solo. Número 2, no se vale borrar. Repito, no se vale borrar. Quede como quede la línea, así la van a entregar. Le van a tomar su foto y así la van a enviar. Número 3, no vamos a hacer líneas, yo las llamo líneas de peluche, es decir, no vamos a ir trazando como si fuese dibujo artístico, a ir haciendo la línea como si fuese una especie de pelitos, porque muchos quieren trazar una línea como si estuvieran dibujando artísticamente. No, es un trazo, repito, un trazo, comenzó el trazo, terminó el trazo, correcto. La vamos a hacer con el lápiz 2B, el lápiz más oscurito, para que el trazo quede firme, correcto. Y vamos a hacer 2 láminas de esos que están ahí. En la siguiente actividad, la número 2, o el segundo punto de esta actividad, vamos a tomar una fotografía de una fachada sencilla. Van a salir a la calle, tomar una foto de una fachada sencilla, de una edificación sencilla, puede ser una vivienda, de una planta, 2 plantas, como ustedes deseen, y teniendo la foto, ¿verdad?, a la vista, vamos a dibujar esa fachada a mano alzada en proporción, sin medir absolutamente nada. Vamos a acostumbrarnos a dibujar en proporción. Entonces, dice así: tomar una fotografía de una fachada sencilla y dibujarle una hoja DIN A3 en el sentido horizontal, como aparece acá la hoja, con sus correctas proporciones gráficas. Y además, en el trabajo van a anexar la fotografía que tomaron para poder compararlas. ¿Cuál es la idea? Que si yo tomo una fachada y la fachada es rectangular, como estábamos conversando hace ratico con el ejercicio o el ejemplo del pizarrón, pues acá tiene que quedar una fachada rectangular, ¿correcto? Si la fachada es mucho más larga que alta, no me puede quedar mucho más alto que largo, porque entonces estoy manejando mal las proporciones. Entonces, muchachos, una vez que hagan esta actividad, igual le vamos a tomar fotografías. El formato de entrega va a ser a través de archivos JPG fotográficos, en la cual deben aparecer los alumnos. Lo van a subir a la plataforma Saya en la fecha que indiquemos y enviarlo al correo electrónico a través de Gmail en la fecha que indiquemos. Entonces, muchachos, esto es todo por hoy. Esto es, digamos, el siguiente video con las siguientes actividades. Que estén muy bien. Por ahora es todo. Saludos.